Bueno, buenas a todos de vuelta. Por favor, los que fueron llegando, vayan poniendo el presente en el chat. Hoy es la última clase teórica que entra para el primer parcial. El miércoles, que es presencial, vemos dudas puntuales o resolvemos algún problema, que en realidad ya están todos subidos, resueltos, ¿los pudieron ver? Sí, profe. Bien, pero bueno, si hay alguna duda lo resolvemos. Va a ser una especie así el parcial, ¿sí? Con choice o verdadero y falso, y alguna pregunta a desarrollar, algún esquema para graficar, alguna definición de alguna proteína o en qué proceso está involucrado. Bueno, vamos a arrancar por inmunocitoquímica, a compartir pantalla, y luego muy breve de lo que es microscopía y los distintos tipos de microscopios. Bien, ¿ven ahí la pantalla? Sí. Bien. Bueno, las técnicas de inmunohistoquímica e inmunocitoquímica utilizan anticuerpos para detectar y visualizar la presencia, distribución y localización de una determinada proteína. Vamos a ver que se usan anticuerpos, que hay anticuerpos monoclonales y policlonales en función de qué es lo que interactúa. Digamos, si ese anticuerpo reconoce específicamente un único epitope o si reconoce varios. Y vamos a ver que eso se utiliza eh, para estudiar distintas cosas. Se pueden estudiar interacción entre proteínas, se pueden estudiar localización subcelular de una proteína, ¿sí? La distribución dentro de la célula, entre otras cosas. Dice, ay, aunque son inmunoensayos menos sensibles de los que puede ser un Western blot o un ELISA. ¿Se acuerdan que, no sé si lo vieron, pero el Western blot es una técnica electroforética para detectar proteínas? Se corre un extracto proteico que puede ser purificado o no, y se revela con un anticuerpo que reconoce específicamente una proteína de interés. Entonces, de esa manera podemos detectar la presencia de esa proteína en la célula. Y ELISA tiene que ver más que nada para detectar antígenos a través de la utilización de anticuerpos. Hay distintos tipos de ELISA, no sé si lo vieron o no, pero bueno, también se utilizan anticuerpos para detectar ciertos antígenos. Entonces, aunque los inmunoensayos son menos sensibles de los que puede ser un Western blot o un ELISA, permite la observación de procesos en el contexto de células y tejidos intactos. Es decir, que uno va a tener un cultivo celular o un extracto de tejido, ¿sí? Un explante, y ese cultivo celular se va a fijar, que hay distintos métodos donde van a quedar lo más intactos posibles la distribución y las interacciones de esa proteína, de las proteínas en ese momento. En la célula se va a permeabilizar la membrana y se va a detectar una proteína intracelular. En cambio, ya lo que sea Western o un ELISA, en Western se toma ese cultivo celular, se rompe todas las células, se extraen las proteínas totales y ahí se detecta la proteína. O sea, el Western blot no me va a poder permitir ver la localización, por ejemplo, de una proteína, excepto que haga un fraccionamiento subcelular previamente. Pero sí me lo va a permitir la inmunocitoquímica. Entonces, la diferencia entre inmunistoquímica e inmunocitoquímica es finita. En la inmunistoquímica se obtienen de los pacientes directamente. El tejido células se preservan mediante congelación o embebiéndolos en parafina para posteriormente seccionarlos, se van a tener finas capas, y poder proceder a la tinción de los anticuerpos. Se utilizan secciones de tejidos, como les decía antes, embebidas en parafina o congelados, y las células están rodeadas de lo que corresponde a la arquitectura tisular. En la inmunocitoquímica se aplica sobre células intactas, que pueden ser células en cultivo o células aisladas. Se elimina la totalidad de la matriz extracelular y otros componentes, dejando únicamente las células completas para la tinción. Es decir, que se pierde todo lo que rodea a la célula.
Las muestras pueden obtenerse de muestras en suspensión, ya sean aspirados, frotisanguíneos, etcétera, o de cultivos celulares obtenidos en laboratorio. Lo más común es utilizar cultivos celulares obtenidos en laboratorio. Si se utilizan frotisanguíneos, por ejemplo, si se quiere detectar algún antígeno de alguna infección viral, pero si no, en general se utiliza más para investigación en cultivos celulares. Bien, las dos técnicas se basan en la existencia de dos tipos de moléculas presentes habitualmente en los seres vivos, que van a ser los anticuerpos y los antígenos, y su capacidad para unirse específicamente entre sí, lo que va a dar un complejo antígeno-anticuerpo, y eso es lo que vamos a detectar, ese complejo formado de antígeno-anticuerpo. Tal complejo puede visualizarse bien directamente o tras su unión a determinados marcadores que lo ponen en evidencia a través de los diferentes microscopios. Entonces, estas técnicas tratan de conocer la ubicación a nivel celular de cualquier compuesto biológico con carácter antigénico, es decir, que va a tener que tener la capacidad de ser reconocido por un anticuerpo, por su capacidad de unirse a un anticuerpo específico que se pone en contacto con una muestra obtenida del individuo, durante el tiempo y a la concentración necesaria para que se produzca este complejo de unión antígeno-anticuerpo. Cuando posteriormente sea observada al microscopio la muestra, según el tipo de marcaje empleado, que vamos a ir viendo los distintos tipos, se hará perfectamente visible la localización exacta de la molécula en estudio, pudiendo incluso cuantificarse su expresión. Entonces, esta es la estructura de una inmunoglobulina, un anticuerpo, que vamos a ver que tiene distintas partes. Por un lado tiene la cadena pesada, ¿sí? La cadena liviana. Esta parte es donde se va a unir al antígeno para formar ese complejo antígeno-anticuerpo. Entonces dice, la estructura de un anticuerpo. Se trata de macromoléculas del tipo de inmunoglobulina G o IgG, formadas por dos cadenas ligeras, que son estas cortitas de acá, otras dos pesadas, que son idénticas entre sí, y unidas por puentes disulfuro, que está representado acá, adoptando una forma de I, que en este caso está al revés, ¿no? Cada cadena presenta una región variable, que es esta marcada acá, con una secuencia de aminoácidos típica del anticuerpo en cuestión y a través de la cual se va a establecer la unión a los epítopes o determinantes antigénicos en el tejido o en el cultivo celular. Y también tiene una región constante, que es esta, que es característica de la especie y esa va a ser importante cuando tengamos un anticuerpo secundario, que ahora vamos a ver. Entonces, cuando la molécula del anticuerpo se degrada enzimáticamente, se descompone en dos fragmentos. Por un lado, esta, donde se forma el complejo de unión antígeno-anticuerpo, y por otro lado, el que contiene la región constante de la inmunoglobulina. Esperen que alguien quiere entrar. No, bien. Entonces, existe lo que se llaman anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que fueron descubiertos, no fueron descubiertos, sino que fueron desarrollados por Milstein y Kohler. Milstein era un científico argentino, y ambos recibieron el premio Nobel, porque desarrollaron un método para la producción de anticuerpos monoclonales. No es re sencilla, pero es relativamente factible de llevar a cabo. Esta técnica se basa en la fusión de dos tipos de células, que ahora vamos a ver. La primera son linfocitos procedentes del vaso de un animal inmunizado, productor de anticuerpos. El animal se va a inmunizar con la proteína que a nosotros nos interesa detectar. Y la segunda son células tumorales de mieloma. Se van a cultivar en un medio especial que solo va a permitir la supervivencia de las células fusionadas, es decir, que van a tener características tumorales
dadas por las células del mieloma y características de secreción de anticuerpos por provenir del vaso, que son células que secretan anticuerpos. Entonces, la unión de esas dos células es lo que se llama hibridoma, con lo cual van a ser inmortales y que tener la capacidad de producir anticuerpos de forma ilimitada. Finalmente se selecciona mediante una ELISA qué células del hibridoma produce el anticuerpo monoclonal de interés y se purifica a partir de sobrenadantes de los pocillos de las placas de cultivo. Ahora vamos a ver cómo se logra hacer eso. Entonces, acá tenemos el animal, que puede ser un ratón, una rata, un conejo, etcétera. Se inocula con el antígeno de interés. Pasa un tiempo, se extraen las células B del vaso. Y por otro lado tenemos las células tumorales, que son las células del mieloma. Entonces, se ponen en un pocillo los dos tipos de células, se fusionan, y lo que va a ocurrir, quiero ver qué sigue. Okay. Y en cada pocillo va a haber o no las células fusionadas. Se pone un medio de selección donde solo permite el crecimiento de las células que se fusionaron. Entonces, solo van a crecer las células que tienen característica tumoral y además la secreción de anticuerpos. Entonces, una vez que tenemos crecidas las células que forman parte del hibridoma, necesitamos seleccionarlas de cuál de todos esos pocillos son capaces de detectar nuestro antígeno. Entonces lo que se hace es una ELISA, digamos, es un screening, poniendo al hibridoma que va a secretar los anticuerpos de interés y de no interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en el vaso tenemos todo tipo de células que secretan anticuerpos, no solo secretan anticuerpos contra nuestro antígeno, sino contra otras cosas. Entonces puede ser que en uno de los pocillos del hibridoma se estén secretando anticuerpos que a nosotros no nos interesen y van a crecer igual, sí van a tener las características tumorales, van a secretar anticuerpos, pero esos anticuerpos que secretan a nosotros no nos interesan. Entonces, se selecciona el hibridoma que produce el anticuerpo monoclonal de interés, como, bueno, poniéndolo con el antígeno que a nosotros nos interesa y ver en cuál pocillo hubo reacción de este complejo antígeno-anticuerpo. Una vez que se selecciona, que en este caso es este pocillito en rojo, los anticuerpos se secretan, es decir, que van a estar en el sobrenadante, se toma ese sobrenadante y se pueden purificar. Y de esa manera obtenemos de manera ilimitada anticuerpos específicos con todo nuestro antígeno de interés. ¿Se entiende? Sí, profe, sería para producir anticuerpos, ¿no? A Esto es partir del para producir antígeno. anticuerpos monoclonales. Ah, ok. ¿Por qué es monoclonal? Porque va a reconocer de manera específica una partecita de mi antígeno y no otra cosa. Ese O sea, antígeno que reconoce le un único pusieron, epítope. inocularon. Sí. Okay. Ah. Luego tenemos los anticuerpos policlonales. Dice, ¿cómo se generan estos anticuerpos policlonales? En este caso tenemos un conejo donde se inocula con nuestro antígeno por el cual queremos producir anticuerpos. Entonces se inocula con el conejo con el antígeno y pasada algunas semanas se vuelve a inocular, ¿sí? Para tener una segunda inmunización. Y luego el animal puede ser sacrificado o no, pero se obtiene suero del animal y en este caso se van a obtener todo tipo de anticuerpos, ¿sí? Van a estar los de nuestro antígeno de interés como no. Entonces dice, tras repetidas inmunizaciones de conejos con antígenos específicos, los anticuerpos policlonales se pueden obtener del suero del animal. Es importante que se realice un proceso de purificación para eliminar restos no deseados que pueden condicionar su funcionamiento. Entonces, en este caso, si bien es bastante más sencillo, hay una mezcla de anticuerpos y no está puro, como en el caso de los anticuerpos monoclonales.
Haciendo digamos, un cuadrito comparativo entre anticuerpos policlonales y monoclonales, en el policlonal hay un mayor espectro de especificidad, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque va a reconocer una mayor cantidad de antígenos. En el caso de los monoclonales, la especificidad es muy concreta, para reconocer un epítope del antígeno nuestro de interés y no otra cosa. Los policlonales tienen una producción más sencilla y barata, si requiere únicamente de 2 inoculaciones en un animal, mientras que en los monoclonales la producción es más costosa y laboriosa, ¿sí? No solo es inocular al animal, sino generar los hibridomas y después de hacer el hibridoma hacer un screening para ver cuál es el pocillo que reacciona contra nuestro antígeno de interés. En los policlonales hay mayor probabilidad de reacciones inespecíficas, precisamente porque la muestra es más sucia, si hay una mezcla de anticuerpos. En los anticuerpos monoclonales es una alta especificidad. Los anticuerpos policlonales, cuando se purifican, es una tarea laboriosa. En los monoclonales, la purificación no siempre es necesaria porque ya viene de cultivo celular. Si se acuerdan del cultivo celular, es un poco más limpio todo el ambiente en el que está la célula. En cuanto a los policlonales, el reactivo es limitado y variable, ¿sí? O sea, una vez que se te acaba el suero, tenés que hacer otra inoculación con el animal y quizás ese stock de tu nuevo anticuerpo policlonal es distinto al primero. Mientras que en los anticuerpos monoclonales es una fuente ilimitada de anticuerpos porque ese hibridoma, mientras no se muera, digamos, mientras tenga nutrientes y se logren pasajes, si se acuerdan de cultivo celular, que frente a determinada confluencia hay que hacer un pasaje, digamos, se puede mantener de manera ilimitada y va a seguir secretando anticuerpos de manera ilimitada, por esto de tener la característica de secretar anticuerpos y características tumorales. Bien, los anticuerpos policlonales se unen a diferentes epítopes, ¿sí? Dentro de nuestra proteína de interés, mientras que los monoclonales es un mismo epítope. Los policlonales tienen diferente afinidad por los antígenos, precisamente porque reconocen distintos epítopes, mientras que los monoclonales tienen una alta afinidad porque cuando se hace el screening se selecciona el que tiene una mayor reacción positiva. En los policlonales están producidos por distintos clones de linfocitos B, mientras que en los monoclonales una única célula de linfocito B se va a fusionar con la célula del mieloma, con lo cual va a ser un único clon del linfocito B la que va a dar en cada pocillo. Entonces son producidos por el mismo clon de linfocitos B. Por eso reconocen un único epítope. Bien. Entonces, según su mayor o menor complejidad, estas técnicas de inmunohistoquímica e inmunocitoquímica pueden ser de dos tipos, directas o indirectas, y esto lo que va a hacer, digamos, lo que se va a diferenciar es según se utilice una sola molécula de anticuerpo o se utilicen dos o más anticuerpos. Entonces, en los métodos directos se utiliza un único anticuerpo. En este caso tenemos el anticuerpo que está con un fluorocromo o un isótopo, digamos una molécula más pesada que se detecta por autorradiografía, o acoplado a una enzima que en este caso es la peroxidasa. Entonces, según el anticuerpo y qué características tenga conjugado, digamos, va a ser el método de revelado. En una autorradiografía, cuando se utilizan radioactivos, en este caso se le pone un sustrato a la enzima y va a dar una coloración o un precipitado, más que una coloración, va a dar un precipitado y se va a poder detectar, y en este caso requiere de un aparato que detecte, digamos, que irradie en la longitud de onda, que excite el fluorocromo y se detecte la longitud de onda de la emisión. Entonces dice, en los métodos directos consisten en una reacción de un único paso, en el que un anticuerpo que se ha marcado tras su obtención, siempre se llama anticuerpo primario al anticuerpo que va a reconocer el epítope de mi proteína de interés. Entonces, en este caso solamente hay anticuerpos primarios. Entonces,
se une a una zona de unión a su molécula con el correspondiente determinante antigénico presente en las células o tejidos. El marcaje se hace uniendo el anticuerpo a sustancias que hagan visible al microscopio el complejo de unión epitope-anticuerpo, tales como fluorocromos o materiales radiactivos o enzimas. Entonces, en este caso tenemos a nuestra proteína de interés y está representado el epítope, digamos, con estas marquitas, y va a reconocer el anticuerpo primario, se deja y luego, digamos, se deja incubando el antígeno anticuerpo, la muestra con el anticuerpo primario, y luego se revela según sea el método. Y dice, el esquema de un método inmunocitoquímico directo utilizando un anticuerpo primario unido a diferentes marcajes, fluorocromo, compuesto marcado reactivamente o peroxidasa, el cual se une específicamente al epítope situado en el tejido, dando una señal visible al microscopio de fluorescencia o microscopio óptico, según en cada caso. Entonces, en el método directo tenemos la célula, en este caso el antígeno es un antígeno que está en la membrana hacia el lado extracelular, el anticuerpo primario, y en este caso es un fluorocromo, y en este caso es una enzima. Entonces, en el primer caso, la detección directa de la unión antígeno-anticuerpo mediante un método directo empleando un fluorocromo, y en el segundo, un método directo empleando una enzima. Bien, los métodos directos, al igual que los indirectos, es imprescindible la realización de controles para tener la seguridad de que el resultado observado obedece a la reacción esperada y no a uniones inespecíficas que den falsos positivos. Siempre que se hace un ensayo de inmunocitoquímica, se tienen que tener controles, eh, sobre todo controles negativos. Pero bueno, también a veces se utilizan positivos, pero bueno, no siempre se tiene. Pero los negativos son muy necesarios para confirmar que cuando uno ve un positivo se debe a que se formó ese complejo antígeno-anticuerpo y no una interacción inespecífica. Dice, dichos controles consisten en la omisión de alguno de los pasos de la reacción, negativos, o en el procesado de muestras donde se sabe con seguridad que existe el antígeno buscado. Pero bueno, no siempre se tienen estas muestras donde se sabe con seguridad que existe el antígeno buscado. Es habitual llevar a cabo de forma previa a la reacción de inmunohistoquímica el tratamiento con un detergente, y este detergente lo que va a permitir es generar poros en la membrana celular para facilitar el paso de los anticuerpos. En este caso no era necesario porque el anticuerpo está hacia el lado extracelular, pero si el antígeno. Pero si el antígeno estuviese intracelularmente, es necesario permeabilizar la membrana plasmática para permitir el paso del anticuerpo de la inmunoglobulina. En el procedimiento general de preparación de las muestras, antes de ponerlas en contacto con el anticuerpo, es necesario tener en cuenta factores que intervienen en el proceso, tal como el tipo de fijador utilizado, dado que algunos pueden afectar la antigenicidad del tejido, disminuyéndola o eliminando la señal, o el uso de determinados medios habituales de inclusión como la parafina, esto sobre todo cuando es inmunohistoquímica, donde digamos, la muestra es a partir de tejidos, que necesita altas temperaturas que podrían afectar también la antigenicidad. ¿Por qué? Porque siempre no se olviden de que estos son interacciones entre dos proteínas. Entonces, a altas temperaturas se pueden desnaturalizar, y si se desnaturaliza la proteína, se van a perder esos epítopes. Entonces, el anticuerpo primario ya no va a poder reconocer a mi antígeno o a mi proteína de interés. Entonces, es necesario tener en cuenta esas cosas. Ahora bien, en los métodos indirectos, además del anticuerpo primario, se utilizan lo general es uno más, que es el secundario, pero puede haber dos más, secundario y terciario. Y he marcado el último de ellos, que se van uniendo entre sí hasta dar un complejo final de elevado tamaño, y lo que se logra con esto es incrementar la señal de la inmunohistoquímica. El anticuerpo secundario se habrá producido en un animal diferente al primario. ¿Se acuerdan de esa región FC del anticuerpo que les dije que era específico de la especie? Bueno, lo que va a reconocer el secundario es esa región FC del primario.
Entonces dice, el anticuerpo secundario se habrá producido en un animal diferente al del primario. Frente a los métodos directos, tiene la ventaja de amplificar la señal inicial, ya que como se ha comentado, pues a cada anticuerpo primario se le van a unir varios secundarios. Y el secundario es quien tiene conjugado la enzima o el fluorocromo. Entonces, si a un primario se interactúan varios secundarios frente a un único complejo antígeno-anticuerpo, voy a tener varios secundarios con su respectiva enzima. Entonces, de una sola interacción voy a tener, por ejemplo, 5 enzimas que van a degradar ese sustrato o que me van a dar fluorescencia. Y es por eso que se amplifica la señal. Bien, con lo cual al final se origina mayor cantidad de producto de reacción, siendo por esta razón los procedimientos más utilizados. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde tenemos 3 anticuerpos, el primario, el secundario y el terciario. Entonces, acá tenemos el antígeno, que es el que queremos detectar nosotros, tenemos el anticuerpo primario, que se hizo en conejo, y es anti-X, es lo que me va a reconocer, lo que va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Luego tenemos un anticuerpo secundario, que va a reconocer esta región constante del primario, que se hizo en oveja. Y acá lo que falta es que este secundario se una varias veces, ¿sí? Pero bueno, muestra la amplificación con el terciario. Y el secundario tiene que ser, perdón, y el terciario tiene que ser un anticonejo, no, perdón, un antioveja, y en este caso se hizo en conejo, no importa, puede ser igual que el primario. Y el terciario es quien tiene, en este caso, la enzima que se va a dar un precipitado coloreado al microscopio. Entonces, frente a una reacción, vemos que en este caso tenemos 2 enzimas. Ahora vamos a ver otros ejemplos que acá es quizás un poco más visible. Dice, esquema simplificado del método indirecto con peroxidasa-antiperoxidasa. Se muestran sucesivamente 3 anticuerpos. El revelado del complejo final, PAP, se lleva a cabo con agua oxigenada en presencia de un cromógeno, que es el DAB, lo cual da un precipitado de color marrón visible al microscopio, quedando libre el complejo PAP para poder intervenir en otra reacción amplificándose así la señal. Acá volvemos a nuestra célula con nuestro antígeno extracelular. En negro tenemos el anticuerpo primario. Y en este caso ven que el secundario, que está representado en violeta, se une en 3 lugares distintos a la región FC del anticuerpo primario. Y acá tenemos una amplificación de la señal, acá quizás es un poco más claro. Sí, si se acuerdan, acá teníamos una única enzima por cada complejo antígeno-anticuerpo. En este caso tenemos 3, ¿sí? Y eso me permite una mayor sensibilidad. Lo mismo acá, en vez de tener una enzima, tiene un fluorocromo. Pero bueno, siempre el anticuerpo primario reconoce al antígeno y el secundario reconoce a la región constante del primario. Quiero que quede claro que el secundario no reconoce al antígeno, ¿sí? Sino que reconoce al anticuerpo primario. Entonces, si no está el antígeno, el primario nunca va a interactuar con los lavados, vamos a ver que se lava, entonces se va a ir ese primario, cuando ponga el secundario no va a interactuar con nada porque no va a reconocer por no estar el primario, entonces no va a haber señal. Bien, es posible que frente a una misma muestra se utilice más de un anticuerpo que reconozca más de una proteína. Eso es lo que se llama múltiple inmunodetección. Entonces, en este caso se quiere detectar la molécula tisular A y la molécula tisular B. En este caso, lo que es importante es que el primario que se utilice para cada una de estas moléculas sea distinto. Y ahora vamos a ver por qué. Si nosotros queremos detectar a la molécula A, por ejemplo, en este caso tenemos el anticuerpo primario desarrollado en ratón. Y en este caso, en la molécula B, es el anticuerpo primario que reconoce específicamente la molécula B, pero hecho en conejo. De esa manera, cuando yo pongo el secundario, uno va a ser un IgG anti-ratón, ¿sí? Siempre que dice anti-IgG de ratón es porque va a ser un secundario que va a reconocer la región FC del ratón.
y en este caso la región FC del conejo. Entonces, tienen que ser sí o sí distintos el primario, porque si llegan a ser iguales, cuando yo ponga el secundario, no voy a poder distinguir si esa molécula es A o es B. ¿Por qué? Porque mi método de detección, hacer con un anticuerpo secundario, va a reconocer el antiespecie. Y si están hechos en la misma especie, es imposible de detectar si es A o si es B. ¿Me siguen? Profe, pero tengo una duda. ¿El antígeno Sí. es el mismo pero hecho en distintas especies o son dos No, no, antígenos son dos diferentes? proteínas distintas. Son Ah, dos ok. antígenos distintos. Ah, ok. Por ejemplo, si vos querés ver si, no sé, actina colocaliza con, no sé, una proteína X. Suponete que A es actina y B es tu proteína de interés. Vos querés ver si interactúan. Vos tenés que marcar actina por un lado y marcar a tu proteína de interés por otro lado. Entonces, vos marcás con un anticuerpo primario antiactina hecho en ratón y un anticuerpo hecho en conejo, la molécula que te interesa. Después vos revelás con el secundario que tiene conjugado un fluorocromo y ves positivo para actina y ves positivo, pero los vas a ver en colores distintos. Sí, vas a ver en verde actina y en rojo a tu proteína de interés. Si Pero vos, sí o sí tienen que ser en diferentes especies, digamos, animal, sí, el primario y en el consecuencia el primario. secundario, ¿no? Sí, sí, Pero sí. sobre todo el primario. Porque si no, cuando vos pongas el secundario y veas señal, no sabes si es actina o es tu proteína X. Claro, sí, Pero sí, en tiene que realidad, ser conjugado con el primario. sí. Bien, entonces, de esta manera, digamos, con esta técnica se puede detectar más de una proteína a la vez. Entonces, este es un ejemplo donde de múltiple inmunodetección. Dice, detección con inmunofluorescencia de dos antígenos en una sección del tejido nervioso. La molécula calvidina a la izquierda, está marcada en verde, y la parvalbúmina a la derecha, que está marcada en rojo. Entonces, mediante en este caso es un método de marcaje indirecto, se pueden observar cuerpos celulares y prolongaciones nerviosas, que son estas de acá. ¿Sí? Las flechas blancas indican células que poseen ambas proteínas, mientras que las flechas azules indican los cuerpos celulares que solo expresan parvalbúmina. Entonces, las blancas, si vemos, expresa verde y expresa rojo, ¿sí? Mientras que las azules solamente expresa la que tiene el secundario conjugado con el fluorocromo rojo. ¿Sí? Pero esta es la misma muestra tratada con dos anticuerpos primarios distintos y con dos secundarios distintos, y después cuando uno saca la foto, saca por separado y después la puede juntar, ¿sí? Es lo que se llama merge. Se solapan ambas imágenes para ver si hay colocalización. Entonces, en la detección directa versus indirecta, normalmente los métodos directos presentan algunos problemas como la necesidad de marcar todos los anticuerpos primarios, que además de ser un proceso largo y costoso, puede conllevar a la alteración de la reactividad de los anticuerpos. Digamos, se trata de tener los anticuerpos primarios lo más intacto posible porque son los que van a generar ese complejo antígeno-anticuerpo. En los métodos indirectos se evita la manipulación del primario, ¿sí? Y los anticuerpos secundarios, al ser específicos frente a una especie determinada, ¿sí? Por esto de que reconocen la región constante, pueden emplearse con diferentes anticuerpos primarios. Es decir, si yo tengo, no sé, antiactina hecho en conejo y también tengo antibetatubulina, ¿sí? Que es marcador de microtúbulos, hecho en conejo, no las puedo usar en la misma muestra, pero el secundario anticonejo me va a servir para detectar ambas proteínas. ¿Sí? Es decir, que un mismo secundario lo puedo utilizar para identificar distintos antígenos por esto de que reconoce la especie. ¿Sí? No en el mismo pocillo, ¿no? Porque vimos antes que
que cuando se marcan más de una proteína al mismo tiempo, tienen que ser primarios distintos. Pero si los marco de manera independiente en wells separados, puedo utilizar el mismo anticuerpo secundario frente a dos primarios que detectan un antígeno distinto, pero que están hechos en la misma especie. Dice, además, en los métodos indirectos se consigue una amplificación de la señal, ya que varios anticuerpos secundarios se unen a un anticuerpo primario. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta cuando hacen este tipo de ensayos? Dice, la capacidad para detectar un antígeno por parte de los anticuerpos puede verse disminuida por numerosos factores. Uno es la fijación. Ahora vamos a ver distintos métodos para fijar, pero la idea de la fijación es eso, es como detener lo que está pasando en la célula en ese momento, ¿sí? Todas las interacciones, digamos, toda está la proteína en ese momento, bueno, se detiene y se fija la célula. Inclusión, tratamientos previos como la descalcificación. Generalmente lo que ocurre es que el antígeno queda enmascarado, a veces obstruido, y de esa manera el anticuerpo primario no lo puede reconocer. Entonces me va a dar algo negativo cuando en realidad mi problema es técnico por alguno de estos procesos, fijación, inclusión o algún tratamiento. Entonces, por ejemplo, la descalcificación del tejido óseo puede conllevar el uso de ácidos fuertes que destruyen los antígenos, o una fijación excesiva crea enlaces moleculares que ocultan los antígenos. Y eso me va a hacer, digamos, sacar conclusiones que no son correctas. Dentro de los fijadores tenemos al metanol, acetona, paraformaldehído y glutardehído. Ahora vamos a ver muy brevemente, acá solo les pongo, digamos, qué es lo que hacen, pero lo más común es usar paraformaldehído, ¿sí? El metanol provee una fijación más rápida que los aldehídos y ha sido usada para una gran cantidad de estudios. La fijación se realiza por precipitaciones de proteínas y carbohidratos, lo cual en algunos casos altera el patrón de localización de los antígenos. Usualmente se fijan las células 10-15 minutos con metanol o acetona, proanálisis y se enfría, digamos, a menos 20. Dado que estos compuestos fijan y permeabilizan al mismo tiempo, algunos antígenos solubles del citoplasma núcleo pueden perderse y también pueden verificarse una contracción de la muestra. El paraformaldehído es un polímero del formaldehído que forma puentes entre los aminos de las proteínas. El paraformaldehído es un sólido que usualmente se disuelve en PBS el 4% y es uno de los fijadores más usados en inmunocitoquímica, puesto que preserva la mayoría de los epítopes, probablemente debido a su menor capacidad de crosslinking comparado con el glutardehído. También genera una menor autofluorescencia y penetra fácilmente en la célula. Como les decía, este es el más utilizado. Consideraciones para manipular este compuesto, bueno, es que tiene cierta toxicidad, ¿sí? Por inhalación, por ingestión, por contacto directo con la piel o por contacto directo con los ojos, con lo cual, en realidad el paraformaldehído del 4% no es, el problema es hacer esta solución del paraformaldehído 4% en PBS. Una vez que ya está el 4%, todas estas consideraciones sería bastante raro que ocurran, digamos. Pero para generar ese paraformaldehído del 4%, si se hace en campana, con guantes, protección, con anteojos, ¿sí? Bueno, obviamente guardapolvo, calzado cerrado, todas las cosas que se recomiendan. Después tenemos el glutardehído, que es un dialdehído de 5 carbonos que provee la mayor preservación de la estructura celular fina y por lo tanto es el fijador de elección para microscopía electrónica y algunos estudios de inmunofluorescencia. El glutardehído forma puentes entre los grupos aminos de las proteínas y se usa en un rango entre 0,2 y 1% volumen en volumen. Las mayores desventajas del uso del glutardehído como fijador es que frecuentemente altera de tal modo los epítopes que impiden su reconocimiento con el anticuerpo y provoca autofluorescencia o ruido en determinadas longitudes de onda de excitación. Bien,
Una de las cosas que les dije es que si uno quiere detectar una proteína, un epítope, un antígeno intracelular, es necesario permeabilizar la membrana de modo que permita el pasaje de los anticuerpos. Lo que mayormente se utiliza es el Tritón X100 o NP40, ¿sí? Entonces dice, si se desea visualizar un antígeno intracelular, luego de la fijación se debe permeabilizar la membrana con un detergente o un solvente orgánico para posibilitar que el anticuerpo entre a la célula. Este paso no es necesario si lo que se intenta detectar es un antígeno expuesto en la cara exoplasmática de la membrana plasmática o es un antígeno asociado a la matriz extracelular. Los agentes de permeabilización más comunes son los detergentes no iónicos, los cuales solubilizan los lípidos de la membrana. Entonces, en este caso, tenemos unas células en monocapa crecidas y lo que se quiere hacer es detectar un antígeno intracelular. Una vez que tenemos las células en monocapa, en una primera instancia se hace una transfección con un plásmido que exprese esa proteína que yo quiero detectar, ¿sí? Entonces, tenemos las células en monocapa, se transfectan con un plásmido de expresión que exprese GFP en este caso. Bueno, entonces transfectamos con el plásmido, es una transfección transitoria, ¿sí? Entonces, la transfección transitoria, entre 24 y 72 horas se va a ver la expresión de esa proteína, pasado ese tiempo se fija la monocapa, se permeabiliza, porque es un antígeno intracelular, y lo primero que se hace es un bloqueo, que ahora vamos a ver para qué sirve. Perdón, acá, un bloqueo. Luego del bloqueo se incuba el anticuerpo primario, en este caso anti-GFP, ¿sí? Bueno, en realidad no el GFP, perdón. Verde por el fluorocromo. No importa, supongan que es proteína X, la vamos a llamar. Vamos de vuelta. Tenemos las células en monocapa. Se transfecta con un plásmido que expresa la proteína X. Después de 48 horas, que permito la expresión de esa proteína X, hago la fijación, ¿sí? Con paraformaldehído del 4% en PBS, se permeabiliza la membrana porque quiero detectar el antígeno X de manera intracelular, se realiza un bloqueo, que vamos a ver que lo que me permite es eliminar las reacciones inespecíficas entre el antígeno y anticuerpo. Ahí luego pongo el anticuerpo primario, hago lavados, ¿sí? De modo que eh, las células que no tienen o fueron transfectadas con el antígeno X y eliminar el exceso de anticuerpo primario. Y luego pongo el secundario que tiene acoplado el fluorocromo, que acá faltaría, digamos que más de un secundario según el primario, por esto de que amplifica la señal. Y luego hago un análisis por microscopía de fluorescencia. Entonces, quería ver si estaba acá. Ok. Entonces dice fijación, aspirar el medio de cultivo y agrego 1,5 mililitros de solución de paraformaldehído al 4% en PBS y se incuba a temperatura ambiente durante 20 minutos. Acá lo que hago es fijar las células y, digamos, cronolinkear esas proteínas. Se descarta la solución de paraformaldehído y lo agrego en PBS. Es importante que en un protocolo de inmunocitoquímica las células siempre estén con medio líquido, ¿sí? Si no se secan. Entonces, acá veníamos, perdón, con el medio de cultivo, se saca ese medio de cultivo y se agrega 1,5 de paraformaldehído al 4%. Descarto el paraformaldehído luego de 20 minutos y agrego PBS. Y así se lava, ¿sí? Saco todo el fijador. Luego hago la permeabilización, donde saco el PBS y agrego el Tritón X100 que me permite generar ciertos poros en la membrana. Luego hago un lavado con PBS, hacer una cámara húmeda poniendo una servilleta de papel absorbente en una cápsula de cultivo, agregar agua destilada hasta saturar el papel. Dice no agregar de más. Nada, la idea es que mi placa siempre esté en un ambiente húmedo y esa humedad se la va a dar un papel mojado.
Dice no mojar de más, ¿por qué? Porque pueden generar contaminaciones. ¿Sí? Luego dice envolver la cápsula de cultivo con papel film y lo colocar sobre el papel húmedo. Drenar el exceso de PVC del cubre objetos tocando suavemente sobre el papel absorbente y depositarlo rápidamente en cámara húmeda. Luego está lo que llamamos el bloqueo. Inmediatamente evitar que las células se sequen, agregar 100 microlitros de solución de albúmina BCA al 5% sobre los anticuerpos. Y acá se deja incubando 1 hora a temperatura ambiente. Bueno, el bloqueo lo que hace es que mi anticuerpo primario solamente reaccione con mi antígeno de interés y no tenga reacciones cruzadas con otras proteínas. ¿Sí? La albúmina sérica bovina, eso, me va a bloquear porque va a interactuar con un montón de proteínas, no va a ser reconocida por el anticuerpo primario ni el secundario, sino que se van a formar complejos antígeno-anticuerpos de más, pero lo que va a permitir es que se forme de manera más eficiente o más limpia ese complejo antígeno-anticuerpo. Luego se saca el exceso del BCA, o sea, del bloqueo, y se agrega el anticuerpo primario. ¿Sí? Siempre evitar que las células se sequen. Acá nuevamente se deja incubar 1 hora a temperatura ambiente. Muchas veces se deja un overnight, ¿sí? 16 horas en la heladera. Si es que la interacción de ese complejo antígeno-anticuerpo cuesta un poquito más, pero en general es 1 hora para permitir la formación de ese complejo antígeno-anticuerpo. Y una cosa importante es que los anticuerpos primarios, los secundarios también, pero a otra concentración, los anticuerpos primarios se diluyen en una solución de BCA al 5%. ¿Sí? Luego se hacen los lavados para eliminar el exceso de anticuerpo primario. El anticuerpo primario siempre se recupera, ¿sí? Porque son caros, se pueden utilizar varias veces. Entonces, digamos, cuando tengo en mi well el anticuerpo primario, recupero con una pipeta el anticuerpo primario y hago los lavados, que en general se hacen 2 o 3 lavados de 5 minutos cada uno en PVS. Luego de hacer los lavados, dice drenar el exceso de PVC del cubreobjetos, tocando suavemente sobre el papel absorbente y depositar el cubreobjeto en la cámara húmeda. Inmediatamente agregar 100 microlitros del anticuerpo secundario. Acá nuevamente se deja incubando 1 hora. Se hacen otros lavados para eliminar el exceso de anticuerpo del secundario. Y se incuban 5 minutos con 1 mililitro de solución de Hodge, que lo que va a hacer es teñir los núcleos en este caso. Y luego se agrega lo que se llama un líquido de montaje, que lo que me va a permitir es que se vea bien y que lo pueda manipular con el objetivo del microscopio confocal, en general se ve. Dice tomar el cubreobjeto con cuidado y drenar el exceso de líquido, inmediatamente montar el cubreobjeto sobre la gota de líquido. Ojo, la superficie donde están las células debe quedar en contacto con el portaobjetos. Entonces, acá es un poquito como la diapo anterior, ¿sí? Donde teníamos las células en monocapas, se transfectaban con un plasmido de expresión, se fijan las células, ¿sí? Se permeabiliza, se hace el bloqueo, se hace un lavado, se pone el anticuerpo primario, se hace un lavado, se pone el anticuerpo secundario y se revela. ¿Sí? Y esto en general se ve en el microscopio de fluorescencia confocal, que es lo que vamos a ver ahora en un cachito, los distintos tipos de microscopios. Entonces, ¿qué me permite las técnicas de inmunocitoquímica? Bueno, primero ver si una proteína está en la célula o no, que eso me puede interesar por distintas maneras, puede ser para la detección de algún virus, puede ser para la detección de alguna proteína tumoral, puede ser, no sé, un montón de cosas. Después para ver colocalización entre dos proteínas. Colocalización, si bien no es lo mismo que interactúen, sí me permite ver colocalización subcelular, por ejemplo. Si una proteína está en mitocondria o no, marco la proteína por un lado, marco mi proteína de interés por el otro y veo si colocalizan. Si colocalizan es porque mi proteína está en la mitocondria, si no es porque está en otra organela.
Así la puedo marcar con núcleo, en el citosol, la puedo ver en Golgi, ¿sí? En cualquiera de las organelas, peroxisomas, lisosomas, etc. Bien, ¿se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces pasamos a la clase de microscopía. Profe, perdón, a mí no Sí, me quedó claro lo que es colocalización, o sea, es ver si está en la misma organela una proteína. dos proteínas. Vos marcás una proteína de mitocondria, una proteína X, usas un anticuerpo primario para mitocondria, otro anticuerpo primario para tu proteína X, los revelás cada uno con su secundario, y cuando ves en el confocal, sería algo así. Espera. Suponete que no es el caso, ¿no? Pero suponete que en rojo marcas mitocondria y en verde tu proteína de interés. Cuando vos haces el merge, que es decir, superponés estas dos imágenes, vas a ver que están amarillas, ¿sí? Porque se va a sumar el rojo con el verde. Entonces, vos podés decir que tu proteína A y B colocalizan. Y eso te sirve, por ejemplo, para saber la localización subcelular, porque vos vas a tener un marcador de cada una de las organelas y por otro lado, tu proteína de interés. Entonces, suponete que vos marcaste con un primario Golgi, con un primario mitocondria, con un primario peroxisoma y con otro primario tu proteína de interés. Cuando vas a ver la colocalización, si está en mitocondria, cuando veas Golgi y tu proteína, vas a ver que no están juntos esos puntos. Cuando veas con peroxisomas lo mismo, van a ser puntos separados, distantes, y cuando veas con mitocondria van a estar juntitos. Y ahí vas a saber que tu proteína está en mitocondria. Ok, sí, sí, ahí sí entendí. Bien. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces seguimos. Por último, vamos a ver los distintos tipos de microscopios. Lo que les decía la clase pasada es que no vamos a entrar en la física de cada uno de los microscopios, pero sí que sepan más o menos cuándo se utiliza cada uno según lo que uno quiera ver y con qué definición. O sea, lo más importante es esto, saber qué microscopía corresponde usar según el tipo de experimento que se pretenda hacer. Entonces, acá tenemos con qué microscopio, digamos, se pueden definir bien nítidamente cada una de las estructuras, ¿sí? Tenemos, en el primer caso, ojo humano a simple vista, ¿sí? Que tiene, o sea, la definición del microscopio va a ser, la resolución, mejor dicho, del microscopio, va a estar dada por la distancia entre dos puntos que los pueda distinguir como dos puntos separados, como es, y no que los vea como un único punto, como vemos nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de ver una célula vegetal, vemos directamente, no sé, la hoja, ¿sí? No podemos distinguir dónde hay una célula y dónde hay otra. Sí me lo va a permitir el microscopio óptico, sí que va a tener una resolución aproximadamente un poco más de 1 micrón o 50 nanómetros. Y luego el microscopio electrónico me va, según qué tipo de microscopio electrónico sea, va a permitir hasta distinguir átomos. Sí es importante que sepan que los virus, que son partículas muy chicas, salvo excepciones, también se van a poder ver con un microscopio electrónico, no así con un microscopio óptico, que sí me permite distinguir entre bacterias, célula animal y célula vegetal. Y también que tengan en cuenta más o menos que una célula vegetal o animal aprox tiene 100 micrones, ¿sí? Y una bacteria 1 micrón. Entonces, en un microscopio óptico, ay, perdón, lo que nosotros vemos va a estar dada por una serie de lentes. Por un lado vamos a tener la fuente de iluminación, una lente condensadora donde va a permitir el haz de luz que va a penetrar en la muestra. Sí, acá vamos a tener el portaobjeto. Luego va a haber una lente objetiva y una lente ocular, que es lo que finalmente vamos a ver nosotros. En un microscopio electrónico
Lo que nosotros no vamos a ver directamente, sino que se va a ver a través de una pantalla, ¿sí? La imagen sobre una pantalla fluorescente, y va a ver, la fuente no es una fuente de luz, sino una fuente de electrones. También hay una lente condensadora, donde va a estar el haz de electrones que va a impactar en la muestra, y también va a haber una lente objetivo y una lente proyectora para ver finalmente la imagen. Bien, tenemos microscopios de campo claro, que lo que nos va a permitir es visualizar células con poco detalle. Luego tenemos microscopio por contraste de fases, que es adecuada para la observación de células únicas o una capa de células muy delgadas. Microscopio de campo oscuro, ahora voy a poner un ejemplo donde la misma célula, como se ve en los diferentes microscopios. El microscopio de campo oscuro, los rayos luminosos del sistema de iluminación son dirigidos desde la parte lateral, por lo que solo penetra en las lentes del microscopio y la luz dispersada. Por consiguiente, la célula aparece como un objeto brillante sobre un fondo negro. Y luego tenemos el microscopio de contraste por interferencia diferencial, que es adecuado para observar detalles extremadamente pequeños y objetos gruesos, y define con facilidad los bordes de las organelas grandes, como los núcleos y las vacuolas. El grado de oscuridad o brillantez en una región depende del índice de refracción, que va a estar dada por los componentes celulares presentes dentro de la célula y distinto índice de refracción y espesor. Entonces, acá tenemos un microscopio, una célula, digamos, con estos 4 microscopios que les decía, el microscopio de campo claro, que es lo que usualmente uno tiene en un laboratorio de cultivo celular, ¿sí? Para ver, digamos, para ver si las células están contaminadas, si las células están creciendo, o para contar células es más que suficiente. Ya después, si uno quiere ver interacción y ese tipo de cosas, requerís un confocal. Luego, acá lo tenemos con un microscopio por contraste de fases, acá la misma célula con un microscopio de contraste por interferencia diferencial, y en este caso con un microscopio de campo oscuro, ¿sí? Entonces, relacionándolo con la clase que vimos recién, la histoquímica es el estudio químico de los tejidos, independientemente del método de análisis empleado, y en la práctica se emplea la palabra para designar el método junto con el auxilio de los microscopios ópticos y el microscopio electrónico. Esta técnica permite la identificación, localización de compuestos o radicales químicos en células y tejidos, y esto se consigue provocando reacciones que dan productos insolubles que son coloreados o electrodensos y visibles por el microscopio óptico o el microscopio electrónico. Dado que la mayoría de las muestras de tejido son demasiado gruesas para poder examinarlas a gran resolución, deben ser cortadas en láminas finas y transparentes llamadas secciones. ¿Sí? Si bien acá la célula se ve en un plano, la célula es globular, ¿no? Entonces muchas veces requiere el corte en secciones. Así es como se corta, ¿sí? En un micrótomo. Entonces dice, para inmovilizar, matar y preservar las células en el interior de los tejidos, deben ser tratadas con un fijador, ¿sí? Como vimos, formaldehído, glutaraldehído. Los fijadores forman enlaces covalentes entre la mayoría de las proteínas y los ácidos nucleicos, y luego se incluyen en un medio de soporte que en general es parafina, ¿sí? Que es la cera o alguna que otra resina. Entonces, una vez que se endurece, se forma como un taquito, ¿sí? Donde el tejido o las células van a estar embebidas en esa parafina. Entonces, se endurece, se forma un bloque sólido, y ese bloque sólido que contiene ese tejido celular puede ser cortado por un micrótomo. Las secciones presentan un grosor entre 1 y 10 micrones. Entonces, una vez cortadas, son colocadas en un portaobjetos. ¿Sí? Cada una de estas secciones son colocadas en un portaobjetos, y cada portaobjeto luego se va a tratar para poder visualizar en el microscopio óptico o electrónico. Dice, existen 3 aproximaciones principales para trabajar con secciones finas de tejidos que permiten observar las propias células o determinados componentes. ¿Sí? Acá tenemos células teñidas, ¿sí? Ay, perdón, me están llamando. Ah, no, pero dice posible spam. No, porque a veces pienso que es el jardín de mi nena.
Bien, entonces dice, colorantes orgánicos tienen alguna afinidad específica por algún componente subcelular, por ejemplo, la tensión hematoxilina-eosina. La hematoxilina es considerada un colorante básico, catiónico, y por ello tiene afinidad por las estructuras ácidas, como por ejemplo el núcleo de las células, ¿sí? Que están acá marcadas en cada una de las células. Mientras que la eosina, al ser un colorante ácido, aniónico, tiene afinidad por las estructuras alcalinas o básicas, como el citoplasma celular. Luego los tejidos, digamos, otra técnica para teñir es que los tejidos seleccionados se puedan utilizar para visualizar patrones específicos de la expresión de diferentes genes. Por ejemplo, lo que se llama hibridación in situ. En la hibridación in situ lo que se hace es utilizar una sonda de ADN o ARN específica para un mensajero de interés. Entonces se sintetizan con análogos de un nucleótido que contienen grupos químicos que pueden ser reconocidos por anticuerpos. Entonces, uno por complementariedad de bases va a reconocer a ese mensajero y además como está modificado químicamente, luego esa sonda puede ser reconocida por un anticuerpo. Entonces, en este caso se revela la distribución natural y la abundancia de determinadas moléculas de ARN, o sea, porque es de la expresión génica, porque yo lo que voy a detectar es qué mensajero se está produciendo en ese momento, es decir, qué genes están transcripcionalmente activos en ese momento. Entonces, se revela la distribución natural y la abundancia de determinadas moléculas de ARN en material seleccionado o en pequeños organismos completos u órganos. En este caso, en esta figura, se muestra la expresión de un mensajero en el embrión temprano de zebrafish. Así que si se acuerdan, zebrafish es un modelo de pez para estudiar sobre todo desarrollo neuronal. Desarrollo en general. Y por último, lo que estuvimos viendo recién, digamos, localizar proteínas de interés y se basa en la utilización de sondas y marcadores fluorescentes. Se prepara la muestra, ¿sí? Se fija, se permeabiliza, se bloquea, se incuba con anticuerpos primarios, se lava para eliminar los anticuerpos no unidos, se utiliza el anticuerpo secundario conjugado con un fluorocromo, se lava para eliminar el anticuerpo secundario no unido, se monta, se pone el líquido de montaje y se observa el microscopio de fluorescencia. Un poquito lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces, las moléculas fluorescentes absorben la luz en una determinada longitud de onda y emiten luz en otra longitud de onda más larga. Acuérdense siempre, a mayor longitud de onda, menor energía. Los colorantes fluorescentes utilizados para la tinción celular son visualizados con la ayuda de un microscopio de fluorescencia. Este tipo de microscopio es similar al microscopio óptico convencional, excepto que la luz incidente procede de una potente fuente. Entonces, en este caso tenemos, esperen que me ubico. Sí, acá está la muestra, ¿sí? Tenemos la excitación según la longitud de onda que queramos poner en la muestra, ¿sí? Dice, únicamente deja pasar la luz azul de una longitud de onda entre 450 y 900, ay, perdón, entre 450 y 490 nanómetros. Entonces, de todas las luz, digamos, uno setea con qué luz quiere excitar a la muestra, en este caso con luz azul, que la luz azul sirve para ver GFP, ¿sí? Entonces se irradia, hay un espejo que refleja la luz de la longitud de onda menor a 510 y transmite la luz de longitud de onda superior a 510. ¿Sí? Y luego hay un segundo filtro de corte donde elimina las señales de fluorescencia no deseadas y solamente deja pasar la fluorescencia verde de emisión de 520 a 560 nanómetros, que es lo que finalmente uno ve. Digamos, acá está la muestra, ¿sí? Y acá es lo que uno ve. Estos son distintos fluorocromos que se suelen utilizar en microscopía de fluorescencia. DAPI se utiliza principalmente para teñir núcleos. Acá tenemos FITSI, que es para GFP, ¿sí? Que son bastante cercanos. Y lo otro que se utiliza es 6,5 para ver rojo.
Entonces, en este caso es una célula en mitosis, donde tiene marcado, por un lado, los microtúbulos, ¿sí? Dice, se utilizaron 3 ondas diferentes para tener 3 compuestos diferentes. Los microtúbulos se detectaron con un anticuerpo verde fluorescente, ¿sí? Tenemos acá, con el uso mitótico. Los centrómeros con uno rojo, que están acá, y el ADN de los cromosomas condensados con el colorante fluorescente DAPI. Siempre los ácidos nucleicos se tiñen con DAPI en general. Consulta. Sí, Por ejemplo, esa imagen sale así del microscopio de fluorescencia. confocal. Sí, es Confocal. confocal. Son 3 Ahora vamos a imágenes ver. distintas. Ah, bueno. Sí, sí, son, digamos, es la misma célula, pero se excita de manera diferencial 3 veces en el mismo campo y después se unen las imágenes. Ok. Acá es otra confocal también, donde tenemos marcado actina y los microtúbulos, ¿sí? Y esto es como se vería luego cuando haces el merge entre estas dos. O sea, es la misma célula que tiene anticuerpo primario contra microtúbulos, anticuerpos primarios contra actina, se puso un secundario antiespecie para cada una de ellas, con un fluorocromo asociado, en el caso de actina es rojo, en el caso de microtúbulos es verde. Entonces, en una primera fotografía, una vez que hace foco, excitas a 450 para ver GFP, sacas la fotito, luego excitas a 600 y pico para ver rojo, sacas la fotito y después la juntas. Y acá este agujero, digamos, en el medio es el núcleo, ¿no? Que no está marcado, pero bueno. Entonces dice acá, falabidina marcada con rodamina, fármaco conjugado con fluorocromo que se une a los filamentos de actina rojo, y anticuerpo primario de conejo negro que reconoce los microtúbulos y los anticuerpos secundarios conjugados con el fluorocromo de cabra anticonejo en verde. Dice, también se pueden utilizar fluorocromos inorgánicos que son más estables y resultan ideales para seguir moléculas en el tiempo. Muchas veces se puede hacer lo que es time-lapse, digamos, se sacan fotos cada determinados segundos para seguir a la proteína en el tiempo. Entonces acá es un poco lo que les adelantaba recién, el microscopio confocal. Es un microscopio de fluorescencia, pero más sofisticado, porque vieron como antes yo les había dicho que las células o el tejido se embebían en parafina y se cortaban por secciones para ver las distintas capas de células. Bueno, en este caso no es necesario, digamos, se trabaja con una monocapa de células, no con un tejido, pero el confocal lo que me va a hacer es dividir en secciones a la célula y solamente, digamos, tener en cuenta el plano Z. Ahora volvemos atrás, pero digamos, esto es como se vería con un microscopio de fluorescencia convencional, donde uno vería la fluorescencia como de forma globular en la célula, y esto es como si le haces un corte transversal a la célula, ¿ven? Acá se ve con el esquemita, digamos, acá tenemos el volumen total de la célula y así se vería todo difuso, y acá es solamente si ves este plano, ¿sí? Es lo que se llama el plano focal o el plano Z, entonces me da una resolución muchísimo más alta. Esta imagen de la fluorescencia convencional es como si todos los planos Z estuvieran unidos al mismo tiempo. En cambio, en el confocal me permite cortar, por así decirlo, la célula, ver un único plano focal sin necesidad de cortarla en secciones. Entonces dice, un microscopio, en la microscopía confocal utiliza una única óptica fluorescente, pero en lugar de iluminar toda la muestra a la vez, en cada instante el sistema óptico enfoca en un pequeño punto luminoso en una determinada profundidad determinada de la muestra, digamos. Uno puede setear cuántos micrones de grosor va a iluminar, digamos. Entonces, en este caso, acá está el detector, acá está la muestra, y dice una muestra fluorescente se ilumina con un punto enfocado de luz procedente de un diafragma, ¿sí? Acá la luz fluorescente emitida por el punto de la muestra que está en el foco se enfoca en el diafragma y alcanza el detector, y luego la luz que procede del resto de los puntos de la muestra está fuera de foco del diafragma
por lo que será excluida, casi completamente del detector. Y eso es por, digamos, esta característica de que excluya todo lo que no está iluminado, es lo que me permite la resolución. Entonces acá dice, las limitaciones de la microscopía fluorescente convencional es que la luz fluorescente emitida por una muestra no solo proviene del plano del foco, sino también de las moléculas por encima y por debajo de él. Y para visualizar muestras de mayor espesor se deben obtener imágenes seriadas a diversas profundidades. Entonces, bueno, lo que les decía antes, la microscopía confocal permite obtener información tridimensional a través de una computadora al recolectar una serie de imágenes enfocadas en la profundidad vertical de la muestra. Entonces, de esta resolución en un microscopio de fluorescencia convencional, pasamos a esta, ¿por qué? Porque ilumina solo una parte y no toda la profundidad de la célula. En la UNAUR el año pasado se inauguró, tenemos un microscopio confocal que está buenísimo, es de los mejores del país, la verdad. Pero bueno, la verdad que llevar compras de anticuerpos primarios y secundarios no se llegó para este cuatrimestre, así que no va a haber un TP, pero la idea es incorporar un TP para que podamos utilizar el confocal en la materia. Aunque sea para ver actina, microtúbulos y los núcleos, digamos, para tener esta comparación precisamente, porque también hay microscopios de fluorescencia convencionales, entonces pasar de esto a esta resolución, precisamente porque se hace un plano focal al irradiar en profundidad. Luego tenemos ya para una mayor resolución la microscopía electrónica, digamos, hasta confocal es microscopio óptico. Tenemos el convencional, el de fluorescencia convencional y el confocal, pero siempre está en la resolución de la microscopía óptica. La microscopía electrónica hay dos tipos, bueno, en realidad hay más, pero nosotros vamos a ver el electrónico de transmisión y el electrónico de barrido, que ahora vamos a ver cuál. Bien, entonces en la microscopía electrónica las imágenes se forman a partir de los electrones que pasan a través de una muestra o que son dispersados desde una muestra recubierta con metal. En la microscopía electrónica de transmisión, que es la TEM, que es esta de acá, los electrones son extraídos desde un filamento calentado, acelerado por un campo eléctrico y enfocados sobre la muestra, que está acá, por una lente condensadora magnética. Los electrones que pasan a través de la muestra son enfocados por una serie de objetivos magnéticos y lentes proyectoras que forman una imagen amplificada de la muestra sobre un detector, que puede ser una pantalla fluorescente de visualización o una película fotográfica o una cámara con dispositivo de carga acoplado. Lo que más me interesa es que, bueno, acá no se irradia con una fuente de luz, sino con electrones, y que tiene una resolución de 0,10 nanómetros. En el microscopio electrónico de barrido, que es el SEM, los electrones son enfocados por lentes condensadoras y objetivos sobre una muestra recubierta de metal. Las bobinas de barrido mueven el haz a través de la muestra y los electrones dispersados desde el metal son recolectados por un tubo detector fotomultiplicador. En ambos tipos de microscopios, debido a que los electrones son dispersados fácilmente por moléculas de aire, toda la columna se mantiene en un medio de vacío muy alto. Los microscopios electrónicos, no puse una foto, pero son enormes, o sea, son gigantes. Entonces, ¿cómo se prepara la muestra en microscopía electrónica? Se absorben las muestras en una rejilla de 3 milímetros, y es literalmente así, una grillita. Se añade la muestra, y la muestra se cubre con una capa delgada de plástico o de carbono. La muestra es bañada en una solución de metal pesado, como el acetato de uranilo, donde el acetato de uranilo cubre la rejilla, pero es excluido de las regiones donde se adhirió la muestra. Es decir, donde hay muestra, no hay acetato de uranilo. Entonces, cuando se visualiza en la microscopía electrónica de transmisión, se observa dónde se ha excluido la tinción. Y por lo tanto la muestra se dice que tiñe negativamente. Entonces,
Así se ve, por ejemplo, una partícula viral, ¿sí? Entonces, donde hay marcación, es donde no había muestra, ¿sí? Luego existe lo que se llama microscopía inmunoeléctrica, donde en este caso va a haber partículas de oro y anticuerpos. Dice, se utilizan anticuerpos para localizar proteínas a nivel de la microscopía electrónica. Se deben fijar las muestras de modo de no desnaturalizar o modificar los antígenos, ¿sí? Porque se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo, y de lo contrario los anticuerpos específicos no podrán reconocer a la proteína. Se utilizan partículas de oro denso en electrones, cubiertas con la proteína A, que es una proteína bacteriana que se une al fragmento Fc de todas las moléculas de anticuerpo. En la figura, además, reconoce a la catalasa, digamos. Lo que se va a detectar acá, el antígeno es la catalasa. Entonces se une el anticuerpo y la proteína A va a reconocer a la región constante de todos los anticuerpos. Debido a que las partículas de oro difractan los electrones incidentes, aparecen como puntos oscuros en la figura, que está acá, que se encuentra exclusivamente en los peroxisomas. Entonces, en este caso se quería detectar la catalasa, que es una enzima, una proteína que está en los peroxisomas. Entonces se utiliza un anticuerpo anticatalasa, la proteína A que reconoce los dominios Fc de todos los anticuerpos, es decir, que en este caso la catalasa, y con las partículas de oro se embebe esa muestra y se irradia con electrones para poder obtener la imagen de los puntitos negros, que es donde hubo reacción. Entonces, de esta manera puedes detectar los peroxisomas a través de microscopía electrónica. O sea, esto es una partecita de la célula, ¿no? Porque si así se ven los peroxisomas. Bien, en cuanto a la microscopía electrónica de barrido, se obtienen estas imágenes, ¿sí? Estas son las microvellosidades, la lámina basal, que esto lo vamos a ver cuando veamos matriz extracelular. También acá el poder de resolución es muy alto, son de 10 nanómetros. En este caso permite visualizar las superficies de muestras cubiertas con metal sin seccionar, y por eso se ven estas estructuras. Un haz de electrones intensos dentro del microscopio barre rápidamente por encima de la muestra. Las moléculas en la cubierta son excitadas y liberan electrones secundarios que son enfocadas hacia un detector de centelleo, donde la señal resultante es visualizada sobre un tubo de cátodo. Bien. Entonces, lo que más me interesa que sepan es eso, digamos, la resolución de un microscopio electrónico, la resolución de un microscopio electrónico es entre 0,10 y 10 nanómetros, que el haz de incidencia es de electrones, ¿sí? No una luz, y no mucho más, digamos. Y cómo se obtiene, digamos, que sepan reconocer que esta imagen es por un microscopio electrónico de barrido y esta por un microscopio electrónico de transmisión. Y luego les quería hablar un poquito de la técnica de FRAP, que es recuperación de la fluorescencia posterior al fotoblanqueo, que también se utiliza mucho en microscopía de fluorescencia. Dice, denme un segundito. Dice, el FRAP es una técnica microscópica donde los fluoróforos de una región seleccionada de las células son blanqueados, usando una luz láser para inactivarlos. Cualquier regreso de la fluorescencia al área blanqueada sobre el tiempo se debe a la difusión o transportación de moléculas incorporando fluoróforos sin blanquear. La técnica puede, por lo tanto, ser utilizada para medir dinámicas moleculares. Se usa para obtener imágenes y medir promedios de dinámicas moleculares intracelulares. Se ha usado, por ejemplo, para imágenes de microtúbulos y dinámica del citoesqueleto y la movilidad de las proteínas de membrana. Entonces, tenemos una célula que está completamente, digamos, verde, o sea, tiene fluorescencia toda la célula, entonces lo que se hace es un fotoblanqueo en una región
De modo que en esa región pierde la fluorescencia, pero por completo, de manera irreversible. Entonces, a lo largo del tiempo se ve que en esa zona se va recuperando la fluorescencia. Y eso es precisamente por la difusión de las proteínas dentro de la célula. Dice, en esta técnica la señal GFP, proteína fluorescente verde, está blanqueada por un pulso breve de luz láser está blanqueada por un pulso breve de luz láser fuerte enfocada sobre la región de interés, que es el ROI. ROI es la región de interés. Esto rápidamente blanquea las moléculas de manera irreversible y por ende no se detectan nuevamente. La restauración de la fluorescencia a la región representa las moléculas que no se blanquearon y se movieron dentro de la región de interés. Entonces, uno puede tomar el tiempo desde el que se genera el fotoblanqueado, es decir, que se pierde la intensidad de fluorescencia completamente en esa zona, y cómo se va recuperando esa fluorescencia a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la región 2 en azul, que es esta que no fue fotoblanqueada, entonces vemos que la fluorescencia es constante a lo largo del tiempo, y acá en la región que fue fotoblanqueada vemos que antes del fotoblanqueo tiene una fluorescencia constante, cuando se fotoblanquea disminuye abruptamente porque se pierde esa fluorescencia, y se va recuperando por la difusión de las proteínas dentro de la célula. Entonces dice, la movilidad de los receptores de la serotonina GFP sobre la superficie celular se observó utilizando FRAP. Se sigue la fluorescencia en dos regiones, una que está blanqueada, la región 1, que es la roja, y una región control que no lo está, la región 2. Al cuantificar la recuperación, se puede establecer las propiedades dinámicas del receptor de la serotonina. ¿Sí? Entonces, de esta manera se puede ver la dinámica de la membrana plasmática o la dinámica del citoesqueleto, digamos, de todas cosas que tienen una movilidad fluida, ¿no?, dentro de la célula. Y una cosa que yo no les puse acá, pero esto sería un time-lapse, porque ven que la fluorescencia se sigue en el tiempo. O sea, el time-lapse lo que permite es seguir la fluorescencia en el tiempo, es eso, ¿sí? Y eso se hace, esto también, con microscopía confocal, ¿sí? Bien, y con eso terminamos esta parte de las técnicas de microscopía y inmunocitoquímica tan útiles en biología celular para poder estudiar las distintas proteínas intracelularmente. ¿Les queda claro cómo funciona FRAP? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. El miércoles entonces tenemos presencial para ver consultas puntuales y traten de tenerlas anotadas o para repasar algún problema del parcial o algún verdadero y falso, digamos, lo que necesiten. El lunes que viene acuérdense que no hay clases y el miércoles que viene es el parcial. Me queda subirles los ejercicios de comunicación celular. Sí, que voy a tratar de que estén mañana. Hoy no creo que llegue, pero mañana seguramente ya van a estar los choice en el campus. Profe, consulta. En el caso de el lunes no tener, ¿después se puede charlar si hacemos una clase de repaso el martes o no? Pasa que el martes a la noche doy clases. Es más, tomo parcial también en la otra materia. Sí, podríamos ver o el martes a la tarde o el lunes más tarde, a la noche. Tipo de 6:30, 7 en adelante. Y si tienen alguna duda de último momento, me pueden escribir por mail, que la voy a tratar de contestar. Pero, o sea, repaso a repaso, la verdad que en general no doy, es más que nada temas, dudas puntuales. No es que voy a tener una clase preparada de repaso. Podemos repasar el miércoles lo que necesiten. Pero sí, si necesitan una clase de consulta lunes a la noche o martes a la tarde o a la mañana, a la tarde, a la mañana no voy a poder, la programamos, sí, no hay problema.
Gracias, profe. No de nada. Bueno, con esto Profesora, ya terminamos. Sí, una consulta. El miércoles entonces tema nuevo no, el parcial entra hasta lo de hoy. sí, porque no va a haber más teóricas, de hecho, hasta el viernes. Bueno, por las dudas, a mí se me hace complicado llegar a tiempo porque después tengo que trabajar y no quiero faltar. Bueno, muchas gracias. Bueno, adiós.